Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, vamos a estar meditando en nuestro devocional en el primer libro de Samuel, capítulo 23, del versículo 15 al versículo 29. Como título, este devocional lleva consuelo en el desierto. Te invito a que pauses este audio y puedas tener un momento para orar a Dios y que Él sea el que en ese tiempo hable a tu vida a través de su palabra. Si ya lo has hecho así, hermanos, pues entonces vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: Una vez David estaba en Ores, en el desierto de Zif, y llegó a saber que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David y lo animó a tener confianza en Dios. Le dijo: no tengas miedo, mi padre no va a poder encontrarte. Además, hasta él sabe que tú vas a ser rey de Israel y que yo seré menos importante que tú. Ese día renovaron su pacto de amistad delante de Dios. Después de eso, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. En otra ocasión, algunas personas de Zif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: David está escondido en nuestra tierra, en las cuevas de Ores. Cuando su majestad quiera venir, se lo entregaremos. Está en el cerro de Aquilá, al sur del desierto. Que Dios los bendiga por tenerme compasión, les dijo Saúl. Vayan y fíjense bien dónde está, pues me han dicho que es muy listo. Vean bien dónde se esconde y regresen a decírmelo. Entonces yo iré con ustedes, y si David está allí, lo atraparé, aunque tenga que buscarlo entre todas las familias de Judá. Aquellas personas regresaron a Zif, y Saúl y sus hombres se fueron tras ellas para buscar a David. David y su gente estaban al sur del desierto de Maón. Cuando David supo que Saúl lo buscaba, bajó a la roca que estaba en el desierto de Maón. Saúl supo dónde estaba David y fue a perseguirlo. Por un lado del cerro iba Saúl y por el otro iba David. Cuando Saúl y su ejército estaban a punto de alcanzar a David y a su gente, llegó un mensajero y le dijo a Saúl: regrésese usted de inmediato, porque los filisteos nos están atacando. Saúl entonces tuvo que dejar de perseguir a David y se fue a pelear contra los filisteos. Por eso, a aquella roca se le conoce como la roca del escape. Después de eso, David se fue a vivir por un tiempo a las cuevas protegidas de En-Gadi. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en estos versos de la palabra de Dios. Bien, hermanos, mire, vamos a ir viendo que el desierto de Zif, hermanos, quedaba aproximadamente a unos 20 kilómetros al sudeste de Keilah y todavía al sur de Hebrón, donde antiguamente había vivido a Abraham. Y vemos, hermanos, que el lugar especial en el desierto, hermanos, se llamaba Ores. Ores, hermanos, es una palabra que describe un bosque tupido, o a lo mejor podríamos también pensar que fuera como un tipo chaparral. Mas sin embargo, hermanos, no encontramos y no se ha encontrado evidencia de que fuese así en esa zona, pero también tenemos que reconocer, hermanos, que Israel ha cambiado mucho en los últimos 2000 años referente a su vegetación, hermanos. Ahora, David había estado en Keilah
que es una palabra hebrea que significa lugar encerrado o fortaleza. Sin embargo, hermanos, él no encontró refugio ahí. Más bien, hermanos, él encuentra su fortaleza en la palabra de ánimo que le da a su gran amigo Jonatán, quien vino a fortalecer su mano en Dios. Cuando nosotros, hermanos, leemos esta frase en la Biblia, hermanos, vemos que siempre se refiere a un acto de ayudar, de restaurar o a animar, hermanos, y la fuente a la que se refiere, hermanos, aquí es la que proviene solamente de Dios. Nosotros podemos ver que esta fortaleza, la Biblia lo habla, por ejemplo, en Isaías 35:3, que dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. También en Ezequiel nosotros vemos en 30:24 que habla acerca de fortalecer los brazos, y usa esta misma palabra. Y también, hermanos, esta misma palabra se traduce como endurecer, y la podemos nosotros también encontrar en Éxodo capítulo 8 verso 15, cuando está hablando acerca de Faraón. Miren lo que dice: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es decir, hermanos, que él fortaleció su corazón en contra de Dios. Y la traducción pues puso ahí endurecer, pero es en ese sentido. Mire, en Éxodo también dice 13, en el Éxodo 13:9, dice: y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Cuando nosotros vemos esta frase que dice: con mano fuerte Jehová te sacó de Egipto, ahí, hermanos, la palabra poderosa es la misma palabra que se usa para fortalecida. Se ve, hermanos, que la firmeza o fuerza del Creador, hermanos, venció la firmeza de la criatura. Nosotros, hermanos, en la iglesia tenemos que entender que necesitamos ser fortalecidos con poder por el Espíritu, hermanos, que vive en el interior nuestro, como el apóstol Pablo lo escribe en Efesios capítulo 3, versículo 10-16, que dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y también el apóstol Pablo escribe a los Filipenses capítulo 4, verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son palabras, hermanos, que nosotros ahora como iglesia nosotros tenemos que aferrarnos a ello y ser fortalecidos en Dios en todas las cosas y aspectos que el Señor nos mande hacia nuestra vida. Ahora, Jonatán, hermanos, habla y le anima y exhorta a que no esté afanoso. Y esta parte, hermanos, también nosotros podemos verlo como el apóstol Pablo lo usa hacia los filipenses, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esto, hermanos, es porque Dios, hermanos, quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Ahora, Saúl, hermanos, no le encontraría, hermanos, iba a reinar y Jonatán le ayudaría. Y Saúl, mi hermano, bien sabía que todo esto ya estaba dispuesto por Dios. Hermanos, entonces Jonatán renueva su pacto
y ellos prometen ayudarse y a amarse, hermanos. Y entonces Jonathan regresó. Ahora, nosotros vemos aquí, hermanos, que el aceite y el perfume, hermanos, alegran el corazón y la dulzura de un amigo más que el consejo del alma. También, hermanos, Salmos 27:9 dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con tu ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Cómo, hermanos, nos refresca el verdadero amigo? Especialmente, hermanos, cuando es cristiano y nos alienta en la palabra de Dios para poder continuar viviendo conforme a su palabra. Necesitamos, hermanos, siempre tener a alguien, a un amigo que nos hable y nos fortalezca en el Señor. Porque hay veces, hermanos, que los amigos que muchas veces tenemos, en vez de animarnos, nos desaniman. No, ya no vayas ahí. No, ya no trabajes. No, ¿para qué trabajas? ¿Para qué lo haces? Mira, ni te agradecen. Eres el único que lo hace. No, que busquen a otro, a otro tonto para que haga lo que tenga que hacer. Y hay veces, hermanos, que los consejos, hermanos, muchas veces no nos fortalecen. En lugar de animarlos a seguirlo haciendo, nos desanimamos y nosotros dejamos de hacer la obra de Dios en lo que nosotros podemos hacer. De la misma forma, hermanos, nosotros tenemos que ser también esos amigos que alienten. Porque hay veces que nosotros nos toca dar consejo, nos toca ser amigos, y que en nuestra boca no hablemos palabras negativas o de desánimo, sobre todo para la obra de Dios. Porque, hermanos, ni un pastor ni un líder va a poder pagar lo que usted pueda hacer o lo que su amigo esté haciendo. El pago, hermanos, lo recibiremos de parte de Dios en aquel día. Y nosotros tenemos que ser prudentes, hermanos, al aconsejar, al platicar, hermanos, con nuestros hermanos en Cristo, hermanos, porque hay muchos que se encuentran afligidos, agotados, hermanos, por algún sufrimiento que pareciera que no es terminable. Así que, hermanos, busquemos buenos amigos que nos ayuden a fortalecernos en la fe, y también nosotros seamos buenos amigos para fortalecer a otros en la fe cuando se encuentren en dificultades, con ánimo y esforzándonos unos a otros. Ahora bien, hermanos, vemos que en estos versos había algunos de Zif, hermanos, que se comunicaban con Saúl, hermanos, y le estaban dando los datos de dónde se encontraba David. Él estaba en la colina de Aquila, hermanos. Aquila, hermanos, tiene un significado de algo oscuro o usado con dificultad. Y esa región, hermanos, se consideraba como muy quebrantada y estaba conocida también por los profundos arroyos, rodeado, hermanos, por altos despeñaderos, rocas, y quizás podríamos nosotros pintar así como un cuadro de gran oscuridad y desolación. Aquí, hermanos, debemos de ver, hermanos, que los hebreos hablaban de ellos como los valles de sombra y de muerte, como si fueran los abismos subterráneos de los mismos muertos.
Y hermanos, nosotros podemos ver que escritores hablan de ese lugar como un lugar desértico. Ahora, existía, hermanos, una ciudad de Ziph que por las reinas restantes de evidencia de haber sido, hermanos, considerable una oposición que había, y que había, hermanos, también una población que favoreció, hermanos, más a Saúl que a David. Pero otra vez David recurre, hermanos, a su única fuente de protección y de consolación. Precisamente nosotros vemos, ¿verdad?, que la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces David, hermanos, apunta esas palabras que Jonathan le había dicho y que él, hermanos, plasma en el Salmo 54, hermanos. Porque este salmo él lo escribió durante este periodo de su vida. Y él aquí, hermanos, manifiesta su gran confianza en Dios y pide que él mismo se encargue de sus enemigos. No podemos estar seguros, hermanos, pero quizás también el Salmo 23 tiene varias frases que nos hacen pensar, hermanos, que en este periodo de la vida de David, él lo escribió, sobre todo por el nombre del lugar donde él se encontraba. Hermanos, y ahí pudo haber escrito David este Salmo 23. Ahora, Saúl, hermanos, mira la oferta de los hombres de Ziph quizás como un acto de compasión. Todavía, hermanos, él no está tan convencido de que David intente contra su vida y quizás sobre su reino. Mas, sin embargo, hermanos, Saúl no está dispuesto a esperar o ir a la casa como uno dice por ahí, a ciegas, sino que él, hermanos, ruega a aquellos que vinieron a compartir la información para que averiguaran muy bien y con exactitud, y da como razón de este cuidado la astucia de David, pues él dice que él es listo o astuto. Y la palabra, hermanos, aquí astuto, la que se implementa aquí en el versículo 22, tiene una connotación, hermanos, tanto bueno como también malo. Y nosotros vemos que quiere decir ser prudente y cauteloso. O también puede referirse para referirse como si alguien fuese cuerdo, ¿verdad? Entonces, aquí, hermano, Saúl le mira como a una persona que es mañoso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué, hermanos, es posible que Saúl hubiera estado tan equivocado? La presencia de David siempre, hermanos, le causaba de haber desobedecido a Dios. Era el que le señalaba su culpabilidad, sus fallas, su error. Y era una de las causas quizás por la cual él quería deshacerse. Porque la presencia, hermanos, de David era como un recordatorio de que él había sido rechazado por su desobediencia. La presencia de David le aseguraba de que algún día sería reemplazado como el primero en el reino. Y, hermanos, en su desesperación y en su depresión, hermanos, Saúl se dejó hundir en un pozo de ansiedad
quizás hasta neurótica, hermanos. Hermanos, padeciendo sensaciones de aprensión y tensión que no, hermanos, experimentaría una persona equilibrada o cuerda. Por eso, hermanos, es que tales personas dependen excesivamente de otros que son percibidos como amigos. Y por lo tanto, hermanos, Saúl siente gran alivio por la venida de los habitantes de Zif, que los considera como sus amigos. Mientras tanto, hermanos, David había sido avisado por alguien de sus propias tropas, y él empieza a retirarse al desierto de Maón, hermanos. Maón estaba a unos kilómetros más distante de Zif, quizás, hermanos, unos 15 kilómetros al sudeste de Hebrón mismo. De allí, hermanos, se podría ver todo el territorio alrededor de la zona llamada Arabá, que quiere decir en términos generales lugar desértico y seco. Es el término, hermanos, usado comúnmente para referirse a la parte sur de Judá. La raíz, hermanos, de esto, hermanos, es que es un lugar que es como una cosa blanca o como calcificada en cuanto a la cal, o sea, al color blanco. Así que, hermanos, allí era donde David quería huir. Pero nosotros vemos que en el versículo 26, hermanos, él, hermanos, se va por los arroyos profundos, hermanos, que surcan esta área. Y es que lo tenía que ser así, hermanos, para cruzar estos arroyos o quebradas, ¿verdad?, que había ahí, y hermanos, era necesario seguirlos paralelamente, hermanos, por una distancia antes de poder pasar al otro lado. Pero si Saúl, hermanos, enviaba tropas a los dos extremos, tarde o temprano encontraría la manera de cruzar. Por eso David, hermanos, se daba prisa, sabiendo que el movimiento, hermanos, que él haría de prisa, se estaba cerrando. No tendría mucha oportunidad para escabullirse. Mas, sin embargo, en ese momento llegan las noticias de que los filisteos habían invadido el país. No había alternativa. Saúl tuvo que retirarse para enfrentar la situación amenazante y David escapó. Nosotros vemos, hermanos, que la oración de David fue contestada. Y Dios, hermanos, valiéndose de los enemigos de Israel, le dio la salida. El nombre, hermanos, que se aplica al lugar demuestra la realidad del peligro. Voy a ver si lo puedo pronunciar bien, porque es una palabra en el cual nosotros vemos que está pronunciada aquí, pero en el original se puede pronunciar Shelahamahlekot. Otra vez, Shelahamahlekot, que quiere decir la peña de las separaciones o de las divisiones. Pero hay otra posibilidad proporcionada, hermanos, por el verbo que nosotros vemos en la raíz de Mahlekot. Y Mahlekot, hermanos, quiere decir suave o lisa, quizás refiriéndose al escape o salida, resbalándose o escurriéndose. Hermanos, Dios le abrió el camino en el desierto para escapar de la mano de su adversario. Así también suplirá Dios una salida de la tentación para todos sus fieles.
Y esto, hermanos, vemos que el apóstol Pablo lo plasma en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, Dios nos da la gracia para poder salir, hermanos, de los problemas que nos encontramos. Él nos da la escapatoria, la salida, a pesar de que nuestros enemigos se levanten en contra nuestra. Hagamos una oración en este tiempo de agradecimiento a Dios y pidámosle a Él que Él sea el que nos ayude en este tiempo. Padre, en esta hora te damos gracias por tus maravillas, Señor, hacia nuestra vida. Nos acercamos, Señor, una vez más a ti, porque yo sé que tú eres nuestro amigo. A ti te damos gracias, Señor, por consolar nuestra vida y fortalecernos, Señor. Levántanos con tu palabra que es verdadera cuando nos encontremos en medio de la aflicción. Y aunque nuestros enemigos nos rodeen, Señor, yo sé que tú nos salvarás con tu diestra de poder. En ti, Señor, está puesta nuestra esperanza y a ti clamamos, oh Dios, de nuestra salvación. Nuestra vida y familia está delante de ti, esperanzados, Señor, a que tú, Señor, obres de una manera especial en nuestros corazones. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarme en este día. Ha sido un devocional un poquito más largo de lo común, pero quise plasmar, hermanos, todo lo que envuelve alrededor, y le invito a que continúe llevando su devocional cada día en este tiempo. Dios les bendiga.